podía decirte a ti cómo salir del problema. Hoy día no sé cómo se hace. Yo quiero esta mañana hablarle a gente que ha vuelto de allá. Quiero hablarle a gente que está en su punto límite. Cuando tú no estás en tu punto límite, tú no estás escuchando. Cuando tú no estás en tu punto límite, tú no estás oyendo porque tú crees que lo que tienes es mejor que lo que estás escuchando. Pedro dijo: Señor, tú estás equivocado, yo no te voy a negar. Cuando tú no has llegado al final de tu fuerza, piensa que Dios está equivocado. Piensa que el Señor exagera, que el pastor exagera, que tu discipulador exagera. Pero cuando tú llegas a tu punto límite, yo he visto gente quebrada en este mundo, hermano, haciendo cosas que ellos predicaron, que no se debía hacer, la están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque la presión los quebró. No hay nada más hermoso que ser quebrado por la presión. Porque por primera vez van a ser el hombre espiritual, la mujer espiritual, que va a depender de Dios. Pablo pensaba que sabía todo hasta que cayó camino a Damasco ciego, enrollándose como un gusano debajo de la luz que lo cegó. Y él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y llegó a su punto. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Saulo de Tarso se murió. Hoy hay un hombre que depende del Señor. Todo lo puedo en Cristo, mi fuerza está en Él. Amén. Levanta tu mano por un momento. Di: Señor, sin ti nada puedo hacer. ¿A alguien le está hablando el Señor esta mañana? A ver, ¿a alguien le está hablando el Señor? Al Señor lo arrestaron y Pedro no estuvo allí cuando arrestaron al Señor. Luego lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y lo golpearon y lo interrogaron. Pero Pedro tampoco estuvo allí. Más tarde lo llevaron a Pedro ahí y los soldados lo golpearon en el pretorio y Pedro tampoco estuvo allí. Lo llevaron cargando la cruz hasta el monte de la calavera y Pedro no estaba allí. Jesús murió, agonizó y murió. Lo descolgaron al otro día, lo sepultaron y Pedro no estuvo allí. ¿Sabes por qué? Escucha esto, si tú estás trabajando con discípulos, porque tú no puedes contar con alguien para el trabajo, alguien que está en su punto límite. No puedes contar con él. Está en un proceso. Está demasiado absorbido por su problema. No estuvo allí. Y el Señor le dijo: tú me vas a negar. Pedro, he pasado 3 años enseñándote, pero la lección más decisiva de tu vida está a punto de ocurrir. La lección más decisiva de tu vida está a punto de ocurrir porque por primera vez te vas a conocer a ti mismo. ¿Sabe que conocerse a uno mismo es un shock? Si la gente supiera que yo estoy quebrando lo mismo que predico, ese eres tú. Si la gente supiera la única razón, y el diablo le dijo, ¿sabe qué le dijo el diablo a Dios en relación a Job? Le dijo: ¿cómo no te va a alabar si lo tienes bendecido? ¿Cómo no te va a adorar si lo tienes prosperado? Mira, es el hombre más rico, tiene hijas hermosas, todo le sonríe, tiene empleados, sus animales se reproducen, sus campos están sembrados. Pero quítale lo que tienes y vas a ver cómo maldice en tu mismísima cara. ¿Qué pasó? Comenzó a agregársele presión. Presión. Y Job, cuando tuvo bastante presión sobre él, se quebró y se desplomó. Y dijo: maldigo el día en que nací.
No quiero vivir más. ¿Sabes qué? El punto límite para ti es parte del proceso. Y el punto límite para ti no es para destruir tu fe, sino para edificar tu fe. Hasta que no llegues a ese punto donde se rompa tu autosuficiencia, yo lo sé, yo te puedo decir, yo te puedo explicar. Mira, es fácil salir de problemas. Déjame, ven para acá, yo te voy a explicar, ¿no? Tenemos respuesta para todo hasta que tú no llegues ahí. Y hasta que sienta que en tus propias fuerzas, escuchen esto, hasta que en tus propias fuerzas tú sientes que estás haciendo justamente aquello que has predicado que la gente no haga, lo estás haciendo tú. Porque la presión es tan grande. Y Dios vino a Job y le dijo: Job, tú estás un poco confundido. Yo no estoy poniendo presión sobre ti para averiguar cuán grande es tu fe. Estoy poniendo presión sobre ti para que reconozcas que sin mí nada puedes hacer. ¿Amén? Entonces tú no puedes contar con alguien que está en ese proceso de su punto límite, ¿no? La gente que nunca mintió hoy miente, la gente que nunca evadió impuestos los invade, la gente que nunca tuvo enojo y odio hoy la tiene, está dolida, amargada, dolido, amargado. ¿Por qué? Porque está en el tope final de sus propias fuerzas. Quiero que lea conmigo Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 7. Marcos 16, verso 7. Dice el Señor: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Id, dice el Señor, id y haced saber a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro. ¿Por qué dice y a Pedro? O sea, Jesús está mandando una circular, digamos, a todos, pero a Pedro le manda una nota escrita con su puño y letra. Háganle saber a los discípulos y a Pedro. No dice a Tomás, no dice a Bartolomé, ni a Juan, sino que dice y a Pedro. No dice a ningún otro, simplemente dice a los discípulos y a Pedro. La cosa es con Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el proceso el cual Pedro está viviendo. Le dice: Señor, en la playa yo no soy digno de ti. El Señor le manda una nota, le dice: háganle saber a los discípulos y a Pedro. Y hoy levante su mano por fe, diga: yo soy Pedro esta mañana. Porque ahora Dios no envió al ángel, sino te envió al pastor Lucas para decirte que Dios manda un mensaje para la iglesia, pero es para ti. Mueva su mano, diga: es para mí, es una invitación personal. El Señor dice: vayan a Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder y sean llenos del Espíritu, y esperen allí. Y ellos fueron, pero es y a Pedro. Ellos fueron allí y fueron llenos de la unción, del poder sobrenatural. La presencia del Señor les inundó, estaban llenos del Espíritu y comenzó un avivamiento. Y Dios dijo: oh, necesito un predicador. Necesito un predicador. ¿A quién le digo que predique hoy? A Pedro. ¿A quién le digo que traiga el mensaje, el primer mensaje en el primer avivamiento de la iglesia primitiva? ¿A quién fue? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está procesado.
Pedro fue al infierno y volvió. Pedro fue al final de sus fuerzas y se dio cuenta que tiene un punto límite. Ahora Pedro vuelve, pero en la unción del Espíritu, ahora Pedro vuelve transformado. Entonces se para y predica el primer mensaje y 3,000 se convierten al Señor. Quiero decirle algo esta mañana. En el próximo avivamiento, Dios te ha enviado una invitación personal a ti, porque has sido quebrado, porque has sido llevado al punto límite. Está algo a punto de ocurrir, algo glorioso en esta ciudad. Dios necesita un predicador y ha pensado en ti, porque si tú fuiste al infierno y volviste, te vas a encontrar con una invitación personal del Señor a su próximo mover del Espíritu. Mueva su mano, diga: estoy calificado. Mueva su mano, diga: estoy calificado. Porque he ido al infierno de la decepción. He ido al final, diga conmigo, he ido al final de mis límites. Ahora, párese un momento, póngase sobre sus pies. Yo sé que la convención nos ha solucionado toda la fuerza. Yo mismo estoy cansado, pero estoy en la fuerza del Espíritu. Diga conmigo, levante su mano, diga conmigo: yo fui al infierno del límite final de mis fuerzas. Fracasé, quebré mi pacto, rompí mis promesas, violé el propio mensaje que yo he predicado, hice cosas que yo mismo condené durante toda mi vida. He bajado mis defensas, estoy en mi punto límite. Mueva su mano, diga: estoy en mi punto límite. Diga: pero ahora estoy volviendo al Señor para tomar mi invitación para el próximo mover del Espíritu. La única razón de por qué estás de vuelta aquí es porque has sido quebrado en todas tus fuerzas sobrenaturales, y hoy todo será en la fuerza del Espíritu. Levanta tus manos y comienza a fluir en las lenguas del Espíritu. Dios ha agregado demasiada presión, pero no te preocupes. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, pero Dios está en control del fuego. Dios está en control del termostato. Dios ha controlado todo tu entorno para ti, amado de Dios. Quiero hablar esta mañana con alguien que ha vuelto del infierno. Quiero hablar esta mañana con alguien que falló y ha regresado. No quiero hablar con los arrogantes que nunca han fallado. No quiero hablar con los arrogantes que nunca han sido llevados a la final de sus fuerzas naturales. Oh, gloria al Señor. Estoy hablando contigo, dice el Señor. La cosa es contigo. La cosa es contigo. La cosa es contigo. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Existe alguien aquí que no ha violado alguna verdad que ha predicado? ¿Existe alguien aquí que nunca transgredió sus propios principios? ¿Existe alguien aquí tan perfecto como Pedro? Señor, nunca te negaré, verás. Descarga tu ira sobre mí, porque yo te alabaré. Dios dice: yo no ando buscando eso en ti, ando llevando. ¿Sabes qué, hermano? Dios ha preparado toda tu vida para llevarte a ese punto. Ha preparado toda la vida para llevarte a ese punto. La gente autosuficiente es insoportable, es arrogante, es engreído. Tienen respuesta para todo. Cuídate de la gente que no ha sido quebrada. Cuídate de la gente que no ha fallado, de la gente que no ha sido quebrada. Son burladores, son Jacob. Dios tuvo que quebrar a Jacob en su muslo y lo transformó en príncipe de Dios. Lo transformó en Israel. Jacob ya no existe. Gloria, gloria al Señor. Dios anda buscando. Dios no puede trabajar con gente que ha llegado a su punto límite. Dale gracias al Señor allí donde estás. Yo siento la presencia del Señor de una forma especial esta mañana. Dale gracias a Dios allí donde estás, porque estás recién conociéndote. Estás
conociendo lo que tú eres. Oh, gloria al Señor, estás conociendo tu límite. Oh, gloria.